Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presenta una vez más Luz en las Tinieblas, presentándonos a través del predicador Pablo Augusto Pedrosa con el mensaje cómo presentar al Señor, porque todos los mandamientos del Cristo Jesús tienen un orden. Primeramente, como el que pasamos, de dónde hemos recibido la Biblia, para que conozca los que desean conocer al Señor, los que quieren ser salvos por la gracia, porque esto no es por dinero, esto es por la misericordia de Jesús, que ofrendó su vida por el mundo entero. ¿Para qué? Para que sean salvos todos los que lo aceptan. Pero todo lleva un orden, que son los mandamientos de Cristo Jesús. En otras palabras, los mandamientos de la gracia de Dios. No por dinero, sino por misericordia. Entonces presentamos hoy, a través del Ministerio Internacional, dirigido por el hermano predicador Pablo Augusto Pedrosa. El título de este mensaje se llama, o de este estudio, ¿cómo presentar al Señor? ¿Por qué el ser humano necesita convertirse a Dios? Porque el único que salva y sana y perdona todos nuestros pecados, hasta el día que lo aceptes como el único Salvador, Jesucristo, todas vuestras iniquidades, con la confesión de fe, de acuerdo a Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13. Esto es lo que salva, sana y perdona. De acuerdo al Evangelio de Cristo Jesús dado a Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pablo fue profetizado antes de que salieran las Escrituras, antes de la fundación del mundo. Ya Pablo estaba dentro del cuerpo de Cristo, de sus apóstoles, que muchos no lo entienden. ¿Por qué? No es porque no quieren entender, porque no leen la palabra de Dios. Esto es a través de las Sagradas Escrituras, de este libro. Y como ejemplo, para toda la audiencia y para todos los creyentes de Dios, mi presentación ha sido siempre, sea frente a las cámaras, frente de un púlpito, en una iglesia que he sido invitado para conocer la verdadera palabra. Primeramente, el que conoce la Biblia, conoce a Dios. El que conoce la Biblia, conoce al pastor. El que conoce la Biblia, conoce a la congregación. El que conoce la Biblia, se conoce a sí mismo quién es. Y el que conoce la Biblia, conoce al diablo. Porque si no conoce al diablo, no está haciendo nada. Porque el diablo también es celestial. Fue un ángel que se rebeló contra Dios en el cielo. Y ese ángel se llamaba el querubín, que fue hecho sobre piedras de fuego. Y pasó las pruebas, pero él quiso sentarse en la silla del testimonio del Señor. Hasta ahí llegó a ser ángel, pero Dios no le quitó el poder, pero no la autoridad que tenía él. Él subía y bajaba. Entonces, esos son los puntos importantes. Porque si conoces al diablo y conoces a Dios, entonces sabes por qué, quién te va a defender. Estamos nosotros dentro de la divina protección de Cristo Jesús. ¿Por qué somos salvos? Por la sangre que vertió en esa cruz. Por todo el mundo, como dice Juan 3:16. Pero muchos predicadores de hoy, con esa palabra dice que el Señor ya te perdonó los pecados que has cometido, los que puedes cometer y seguir cometiendo. Eso no es así. Cuando te conviertes, te limpias, quedas limpio como la lana, según como está escrito en Isaías 1:18. Si vuestros pecados fueran como el carmesí, van a ser emblanquecidos como la lana. Pero de ahí para allá viene el cambio del ser humano, el que ha aceptado la conversión.
Porque ¿cómo puede ser posible que hoy, en la mayoría, iglesias de 10, 15 mil personas, ¿quién quiere cenar con el Señor? Alza su mano, alza su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Qué ha dicho? ¿Qué sabe el fiel lo que está haciendo? Esto tiene una explicación. Por eso, mi sistema en mis 35 años de que conocí el Evangelio, 10 años fueron de niñez, pero siempre leyendo la palabra. ¿Qué debe de recomendar el pastor? El pastor, la recomendación de él es que lean la palabra de Dios, que no crean a ningún ser humano, siempre y cuando, creer cuando el varón de Dios está en un púlpito y habla con bases bíblicas, entonces está hablando la palabra de Dios. Pero hoy se usa un versículo, y con un versículo hablan 2-3 horas. Pero ¿qué han dicho? Pura filosofía humana. ¿Qué dijo el Señor Jesús? La filosofía humana no sirve para nada. Lo que sirve es la doctrina del Señor. Por eso dijo bien clarito a sus apóstoles: cuídense de la levadura. Y los apóstoles creen que estaba diciendo que porque no han traído pan. Entonces él dijo: porque no hemos traído pan. No es por el pan, dijo el Señor. Es la doctrina de los escribas y de los fariseos. Porque esto se llama una doctrina. Génesis capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Esa es la doctrina que debemos llevar todos los predicadores. Pero claro, Dios los escogió a unos para ser salvos y también los escogió para ser los falsos. Bendito sea Dios. Entonces, ahora sí, vamos a pasar los versículos punto por punto, cómo aceptar al Señor y el pastor cómo debe de presentar al Señor. Porque necesitamos presentarlo, si lo aceptan bien y si no lo aceptan, igualito. Porque dijo el Señor: hablarle pues mis palabras, como está escrito en Ezequiel. Hablarle pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Esa es la misión de nosotros. Entonces, según Romanos, capítulo 10, versículo 8, dice lo siguiente: de acuerdo al Evangelio de Cristo Jesús dado a Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que había prometido antes por sus sagradas escrituras, dice así. Isaías 1:18, escuchen bien, el profeta en el Antiguo Testamento ya anuncia de Cristo, porque la ley no salva a ninguna persona, porque no hubo nadie que cumpliera la ley, pero ya estaba profetizado. Isaías anuncia el nacimiento de Jesús a través de María. Pero aquí va con las escrituras. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 19. El que acepta queda como está el versículo 18. El que lo niega sencillamente es esto. Dice así: si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. El 20. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Isaías 28:14. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Ahí, fíjense ustedes que el profeta Isaías ya habla a los israelitas, que son los judíos. Pero el evangelio es uno solo para judíos, griegos y todos los gentiles. Y venimos a ser nosotros, cuando aceptamos al Señor, pasamos a ser herederos y coherederos por la sangre de Cristo. Y somos judíos por adopción. Entonces, por eso dicen en otro versículo, ya no hay diferencia. Todos somos igualitos. Lo único que el judío es la raíz, el tronco, y nosotros somos las ramas, porque las ramas fueron cortadas, porque Israel
desapareció. ¿Por qué? Por la desobediencia. E igualito nosotros, si desobedecemos la gracia, igual se pierde. Porque muchos predican que la gracia no se pierde, que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque los que anuncian eso, porque ya están perdidos. Y sale de sus labios, como decir, automáticamente esas palabras. Porque ya ellos están perdidos. Entonces, esta es la oración de fe, lo que dice Pablo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe. Hay otra parte muy hermosa que dice, Señor, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Concuerda la escritura, no por oír cosas que no tienen nada que ver de acuerdo a este libro. Pero todo lo que sea la palabra de Dios concuerda, entonces está de acuerdo a las escrituras. El versículo 9, que si confesara con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, una vez salvo. El 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces seguimos. El versículo 12. Porque no hay diferencia, como dije antes, entre judío y griego, pues del mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. 13. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Según el profeta Isaías, Joel 2:32, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él ha llamado. Porque todo lo que somos llamados, de acuerdo a esta palabra. Entonces ahora, fíjense ustedes la conversión de hoy, que hacen el dedo. Pero ¿qué sabe lo que están haciendo? Ahora el que sabe, el que ha hecho esta declaración de fe, no es a declarar pecados, porque el Señor dice, ¿quién justificará al hombre? ¿O quién se justificará delante de Dios? Somos justificados por la muerte de Cristo Jesús, por su sangre que derramó en el Calvario. Ahí viene la justificación de todo ser humano, porque si supieran lo que hacen, entonces se guardaran la salvación. Pero como no saben, no se le lee. Lo que sí están, porque yo no puedo decir estamos, porque yo no estoy en esa doctrina. Yo estoy en la doctrina del maestro, del que dijo cuando lavó los pies, me llamáis maestro, bien lo decís porque lo soy. Y si el maestro ha hablado y nos da esta enseñanza, que son esta la enseñanza del maestro de maestro, del apóstol, llamado a ser sacerdote del Dios y Padre eterno. Esa es la diferencia, porque él es apóstol con el número 13. Porque miren ustedes una cosa sencilla, es sencilla, pero para que lee este libro, el que se pasa con él día y noche, porque cuando uno empieza a conocer la Escritura, es como la miel, como está escrito en los mismos salmos, Salmo 21, en el Salmo 119, es más dulce que la miel, porque uno empieza a entender la voz de Dios, como el apóstol Pablo nos enseña siempre, siempre alabando, bendiciendo a Cristo Jesús, porque Él dio la vida, ¿para qué? Para tener salvación. Ahora, ¿qué sabe una persona? ¿Qué tiene que hacer después de que ha aceptado? ¿O qué ilustración puede tener ese fiel si no sabe lo que ha hecho? Como los religiosos bautizan a un niño. ¿Qué sabe ese niño cuando el Señor dijo, dejad los niños que vengan hacia mí, porque de los tales es el reino de los cielos? Ahora viene muy importante. Muchos, yo estoy seguro, cientos, miles y millones, no han oído esta parte. Porque todo ser humano desde que nace,
nace con un demonio. ¿Cómo se llama ese demonio? El pecado de desobediencia. El pecado que cometió no Adán, pero se hizo acreedor cuando Eva desobedeció, comió el fruto prohibido, le dio a su esposo. Ahí viene y nace Caín. Ahora, pero solamente doy esta parte para que vayan entendiendo y busquen la escritura, empiecen a leer. En leer la escritura está la bendición. Como dice, oigan esta palabra, Jeremías: maldito el hombre que crea al hombre, bendito el hombre que crea a su Dios Jehová. Entonces, ¿pero qué es lo que nos explica? El que cree la palabra de Dios, esa es la palabra de salvación, las santas escrituras. El que cree al hombre está perdiendo su tiempo porque está siguiendo a la voz de los hombres. Y muchos pues se hacen ídolos. ¿Y cuál es el que le desagrada al Señor? Que adoren precisamente a los ídolos. Es un pecado que están adorando ¿a quién? Al mismo Satanás, porque él es el ídolo. Y tenemos una explicación, si Dios lo permite. Vamos a seguir estudio tras estudio y van a conocer al anticristo con nombre y apellido, pero tiene que estar escrito bíblicamente, versículo tras versículo, cómo se hizo Satanás, el hijo de desobediencia, la serpiente antigua, y con un solo versículo sacamos como 40 versículos. Pero cuando se escudriña este libro que se llama el libro de la vida, ¿cómo se escribe el libro de la vida? ¿O cómo viene a ponerse el nombre que está escrito en el reino de los cielos? De acuerdo a Lucas, ya le leí la parte de la conversión. Ahora viene lo importante. ¿Qué es la confesión de fe? No es lo que ha hecho, porque mira, por eso el mundo está tan perdido y equivocados, porque confiesan un hombre y llevan un récord de la historia de los hombres, de los políticos, de los presidentes, de los reyes, y va a parar ¿dónde? En Roma. Entonces ahí saben, ¿por qué saben las cosas de los secretos, por ejemplo, de este país, de todos los países del mundo? Por la confesión de los hombres, ellos van anotando. Bien, entonces tenemos un ejemplo, que es la misma confesión del Hijo de Dios, como cualquiera de nosotros cuando nos convertimos a Jesús. En Lucas 15, versículo 16 dice, hablando del hijo pródigo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Él pereciendo de hambre y en la casa dejando, porque él se fue. Pero el mundo entero está fuera de sí. Aquí lo dice, no lo digo yo, dice la Escritura. Cuando están fuera de sí, no pueden darse cuenta de lo que están perdidos. Pero mire este varón lo que hizo. Entró en sí, que su mente volvió a su corazón, a su cabecita, y reconoció el error y el pecado. El versículo 18 dice lo siguiente: me levantaré e iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Esa es la confesión de fe, ¿no? El 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello
y lo besó. Porque Dios, no importa lo que se haya hecho en este mundo, has derramado sangre, has fornicado, has adulterado, has hecho hechiceros, brujos, santeros y todos. Dios quiere que se arrepienta porque la misericordia de Él es grande y poderoso. Como en el Salmo 136, 26 versículos, los 26 versículos habla del poder de su misericordia. Pero el que niega, dijo el Señor Jesús, el que me negara delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Así que no queda otro más remedio, después que uno lo ha aceptado, el caminar derecho, olvidarse de la mentira, olvidarse si tiene 2 mujeres, queda una afuera. Si está en fornicación, cásese. Entonces pasan a ser esposos legítimos. Y si hay hijos, porque los hijos cuando están así se llama hijos de fornicación, pero con el matrimonio vienen a ser hijos de Dios. Entonces vamos a seguir adelante. El versículo 21. Y el hijo dijo, Padre, le vuelve a repetir lo que él pensó. Aquí hace la declaración. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y ponerle el anillo en su mano, y calzar sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó acerca de la casa y dijo, oyó la música y las danzas. Entonces, pero el hijo no entra. Pero eso voy a explicar esta partecita para que entiendan. Fíjense ustedes, ¿qué esperamos nosotros? Si viene el rapto, pues el Señor nos viene a levantar. Porque la diferencia entre el pecador, el que no conoce a Dios, muere. Y nosotros no es que morimos, nosotros dormimos. Él viene a despertarnos. Ahí está la diferencia entre el salvo y el condenado. La Biblia cuando habla de muerto, es muerto. Su alma y todo su cuerpo. ¿Para dónde va esa alma? Para el infierno. Pero el que ha reconocido y ha hecho los mandamientos, después de este reconocimiento, a través del pastor que le hace la declaración, acepta, es salvo. De ahí viene el tercer mandamiento, porque eso viene por orden, que es el bautismo. Después viene el cuarto. Sucesivamente iremos explicando punto por punto, estudio tras estudio, pero cada que lean y vean este programa, un lápiz, un papel, para que anoten los versículos, para que vean que todo es bíblico. De mis labios lo único que sale es una explicación para aclararle lo que tienen que hacer y cuál es la misión. Entonces ya la persona es salva cuando aceptado. Después viene el cumplimiento de la palabra. Entonces, como aquí, ¿qué esperamos nosotros? ¿Cuál es la fiesta del gran día del Señor? Cuando Él venga, nos lleva a la cena, como cuando Él dio la última cena con sus apóstoles y subió. Y Él dijo bien clarito, hasta aquí he bebido hoy, y la próxima será en la cena de la gran fiesta, porque hay fiesta. Y esta fiesta se viene cada que se convierte una persona. Hay fiesta en los cielos por una persona que se salve. Porque el aceptado, entonces después de aceptarle viene el pastor según la enseñanza, de acuerdo a su palabra. Predicar las cartas, por ejemplo, que son toda la Biblia santa, pero las cartas de edificación como las de Pablo, las de Pedro, de Judas, todo lo que está pasando hoy. Pero cuando me dedique a lo que está pasando hoy, tengo que dedicarme carta por carta, porque cada apóstol, cada siervo del Señor, cada santo que escribe aquí, en la última página o la penúltima,
anuncia el fin. Y así está la Biblia. El Señor Jesús, en las últimas páginas, ya Él avisó el fin de su venida y que venía a buscarnos. ¿Cuál le estamos esperando? ¿Y qué tenemos que decirle? Ven, Señor Jesús, te esperamos. Es como hoy, el que se da cuenta, un mes, pero vamos a hacer exactamente lo que está pasando. Porque hay gente que no se da cuenta de lo que están viviendo. Un año hoy es como un mes como una semana es como una hora. Y uno se da cuenta que el tiempo va así. Pero ¿qué dijo el Señor sobre estos puntos? Si no acorto los días, hasta mis escogidos se perderán. Ahí está la palabra de Dios. Y pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Entonces, espero que cada que este siervo se pare delante de estas cámaras y para predicar la palabra, lo único que hago es predicar la palabra de Dios. No a pedir, ni a quitar, ni a nada, porque si Dios bendice. Yo trabajé mucho tiempo, ya yo vivo, soy jubilado. Y de mis ahorros que me he guardado un poquito, para eso, para invertir. Porque ¿qué dijo el Señor? Haced tesoros en el cielo, que esos son los que les da. ¿Cuáles son los tesoros del cielo? Cada alma que se salve, porque dijo el Señor, no hay dinero ni plata en el mundo que se pueda redimir un alma. Con ningún tesoro, esta salvación, el apóstol Pablo dice, es por gracia. El Señor Jesús dijo, dad por gracia lo que por gracia recibid. El mismo apóstol Pablo dice, no cuesta. En otra tercera parte dice, es de balde. Eso se llama gracia. Es como si alguien me da un vaso de agua ahora. ¿Qué le digo yo? Gracias. ¿Por qué? Porque no me cobro por el agua. Porque si ya me cobra, pues ya tengo que pagar. Entonces eso no se llama gracia. La gracia es de balde, como dice el apóstol Pablo. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presentó